Gloria a Dios. Soberano Dios y Padre de la Gloria, en esta noche, Padre amado, presentamos, Señor, este ratico, Señor, de estudio, Señor. Padre, por favor, Señor, habla a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, papá lindo, para que nosotros podamos entender, comprender, Señor, tu palabra, Señor, asimilarla, Señor, y ponerla por obra, Padre amado. Yo te ruego, mi Rey del cielo, que tú seas bendiciéndonos, Señor, a través de este estudio, Señor, en el enriquecimiento, Señor, de tu conocimiento, Padre amado, para que algún día, Señor, nosotros lleguemos a alcanzar ese conocimiento, esa estatura, esa plenitud del conocimiento del Hijo de nuestro Señor. Padre amado, gracias te doy en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor. Estudio número 30, parte número 30. Estamos haciendo un alto importante en el capítulo 6, sus versículos 1 y 2, enrutándonos en la parte segunda del quinto fundamento, la doctrina de la resurrección de los muertos. Recordando como preámbulo que el autor de esta epístola a los hebreos, en esa magistral exhortación y llamado a la madurez, establece este fundamento doctrinal de la resurrección de los muertos como uno de los 6 pilares necesarios de tener presentes y sobre los cuales se edifica nuestra vida cristiana. Y en ese orden de ideas, vamos al fundamento bíblico de hoy, Hebreos 6, del 1 al 3. Y le voy a pedir el favor a Yubiset que lo estemos leyendo. Yubiset, por favor, Hebreos 6, del 1 al 3. Voy, mi pastor, sí, señor. Dios les bendiga, Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a mi pastor. Amén. Hebreos 6, del 1 al 3, en voz de Yubiset, con el saludo para ella, Juan Carlos y Batenza. Adelante. Voy, mi pastor, estoy aquí ya llegando. Perfecto. Hebreos 3, mi pastor, perdón. 6, 1 al 3. Sí. Dice la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, en la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. 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 Entonces, como hemos tomado por costumbre sana de extender el estudio, esa reseña del fundamento del Antiguo Testamento, así lo hicimos en el miércoles pasado. Hablamos de la resurrección en su proyección bíblica desde el Antiguo Testamento. Los efectos o los particulares que la Biblia enseña y establece en el Antiguo Testamento. Pero, y este es un pero muy bueno, si el Antiguo Testamento ofrece la promesa, el Nuevo Testamento presenta el cumplimiento histórico en la persona del Señor Jesús. Por eso hay que hablar de cristología y cristología pura cuando se habla de la resurrección de Jesús. Cristología pura, pura, cristalina. Eso es cuando se habla de la resurrección de Jesús. Esto no es solamente
un asunto histórico. Este hecho establece un evento único. No fue un adicional aspecto de orden mitológico, una gran creatividad de alguien que le dio por hablar de esto. No, es un evento único, de orden histórico, pero con un carácter sobrenatural, que generó fe, genera fe, mantiene la fe y proyecta escatológicamente una convicción plena y sustenta la esperanza viva. Simple y llanamente porque sin la resurrección, sin la resurrección de Jesús, todo lo que hizo el Señor Jesús habría terminado allí, en la tumba, en aquella tumba de José de Arimatea. Ahí se acaba todo. Como estamos hablando de la resurrección de Jesús, un aspecto importante es hablar de la naturaleza del cuerpo resucitado de Cristo. ¿Por qué resucitó? Él murió en un cuerpo como el de cualquiera de nosotros, tan humano como nosotros, pero resucitó en un cuerpo diferente al de nosotros, pero tenía un cuerpo. Y la precisión que estamos haciendo es importante atenderla, ya que la cristología enseña que la resurrección de Jesús fue corporal y literal. Y lo repito para quien esté tomando notas, lo anote bien. La cristología enseña que la resurrección de Jesús fue corporal y literal. Pero a su vez fue también transformadora. Corporal, literal, sí, pero a su vez transformadora. No fue una simple reanimación, llamémoslo así, como la de Lázaro, porque Lázaro volvió a morir. Lázaro resucitó y volvió a morir. No lo es, Jesús es único, porque manifiesta, evidencia, proyecta, presenta una entrada a un nuevo orden de existencia. Algo que no conocíamos, algo que está fuera del contexto humano, algo que aún realmente no logramos digerir, pero por fe lo aceptamos, en fe lo vivimos y nos afianzamos a ello, en razón de esa fe. Hay un aspecto aquí, en la resurrección de Jesús, que algunos teólogos llaman continuidad. En la resurrección de Jesús se da un aspecto de orden de continuidad. Y esto refiere al hecho de que, atención, el cuerpo resucitado de Jesús, el cuerpo resucitado de Jesús, presentaba las marcas de la crucifixión. Sí, ese cuerpo resucitado presentaba las marcas de la crucifixión. Juan 20:27. Hermano Juan Castiblanco, leamos a su tocayo Juan, capítulo 20, verso 27. ¿Qué dice ya Juan 20:27, hermano Juan? Vamos todos allí un momento, por favor. Juan 20:27. Ya. ¿Listo? Juan 20:27. 20. Ok, Adelante. ya lo tengo. Buenas noches para todos mis pastores. Amén. Dice la palabra así. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente.
Amén. Este cuerpo resucitado que había muerto, que en una manifestación inigualable de la expresión del poder de Dios estaba resucitado. Esta persona resucitada, en su cuerpo presentaba las marcas de la crucifixión. Se podía tocar, podía comer. Esto es muy importante destacarlo. Voy a leer Lucas 24, 41, 43. Lucas 24. Hermano Vicente, por favor, Lucas 24, 41 al 43. ¿Aló? Ya, hermano, lo estoy buscando ya, hermano. Lucas Perfecto. 24. Sí, señor. Lucas 24, por las buenas noches para usted y su esposita. Lucas 24, 41 al 43. Bueno, mi hermano, gracias. También buenas noches a usted y a todos los que están conectados ahí hoy. 24, 41, Lucas 3. Así buenas noches para todos. 41. Mi esposa te está saludando mientras yo encuentro. Perfecto. 41. Leo la palabra en el nombre del Señor. 43. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Claro, hay que dimensionar la sorpresa, la gran sorpresa, o así de una manera muy exclusiva, la sorpresota. Estas personas vivieron. Se les estaba presentando su maestro vivo, sabiendo ellos que había muerto. Porque es importante entender que el cuerpo resucitado del Señor tenía las marcas de la crucifixión, se podía tocar, podía comer, hablaba, se comunicaba con sus discípulos. Porque esto evidenciaba un aspecto esencial para refutar una línea doctrinal que se llama docetismo. Entonces, docetismo. Ese docetismo es una enseñanza que negaba la humanidad de Jesucristo. Atención, el docetismo niega, refuta la humanidad de Jesucristo, sosteniendo que el cuerpo de Cristo era solo una apariencia. Y había que contrarrestar esa enseñanza falsa, esa pésima doctrina, esa doctrina de demonios. Y también debían contrarrestar, junto al docetismo, el gnosticismo. Y el gnosticismo negaba la realidad material de la resurrección. Pero ellos estaban viendo al mismo Jesús que habían conocido. Es un aspecto de continuidad. Continuidad. Pero también hay un aspecto de glorificación, una discontinuidad a esa condición humana que se había conocido antes. Y una discontinuidad porque se presenta la glorificación. Mire, el cuerpo de Jesús ya no estaba limitado, sujeto a las condiciones espaciales o temporales de la carne y sangre, convencionales. Él podía aparecer y desaparecer. Atención, podía aparecer y desaparecer. Y recordemos que él no había ascendido, él solo había resucitado. Y estaba acá entre los suyos. Caminaba con los suyos, se les presentaba a los suyos. Se le presentaba a mucha gente, pero él aparecía y desaparecía. Lucas 24:31, voy a leerlo. Lucas 24:31 dice así, lo tengo acá justamente. Dice Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Y de pronto estaban en otros segmentos de la escritura, dice que entraba en habitaciones cerradas. Juan 20:19. Juan 20:19. María Esther, por favor, Juan 20:19. Juan 20:19. María Esther Moreno, desde La Gloria, en Bogotá, desde Altamira, en Bogotá, perdón. Nos va a leer 20:19 de Juan. Con las Gracias, buenas noches, hermano. María Esther 20:19 de Juan, por favor. Un momentico, pastor. Listo. Juan Perfecto. 20. Ay, Dios. Tranquila. 20. Y 20:19 de Juan. 19. Sí, señor. Amén. A ver, Bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. amén. Amén. El mismo domingo, no 3 días después, ni 48 horas después, el mismo domingo. Estaban ellos encerrados. Seguramente tenían con llave y trancada la puerta. Pero el Señor se les presentó en medio y les dijo, paz a vos. O sea, que ese cuerpo que no estaba limitado a las condiciones espaciales, a lo material, pudiendo aparecer y desaparecer, entrar en habitaciones y salir, y posteriormente ascendió al cielo, necesariamente ya es un cuerpo glorificado, porque no es un cuerpo igual a los nuestros. Y esto, en algunos teólogos lo llaman una transición. Para el caso de Jesús, es una transición de ese estado de humillación en que él estaba como hombre, porque recordemos que cuando él dejó el trono celestial, dice la escritura que él se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese estado de humillación entonces hacía tránsito ahora a un estado de exaltación. Estaba empezando la exaltación otorgada por el Padre. Una exaltación progresiva que empezó justamente con esa resurrección, con la ascensión plena y después su ubicación en el trono celestial. La resurrección empezó ese estado de, de glorificación, de reconocimiento, de exaltación dada por el Padre a Jesús y que la Escritura señala como el evento sustancial para que Él recibiera el nombre que es sobre todo nombre y fuera establecido lo sumo, lo más alto. Esos aspectos que estamos mirando de la resurrección de Jesús tienen un profundo significado teológico, soteriológico. Teológico en el contexto del estudio como tal de la teología y soteriológico en el sentido del estudio de la salvación. Esencial al contexto de la salvación. Mire, los teólogos que fundamentan nuestra corriente doctrinal pentecostal, dispensacional, como Gruden, Schiffer, por ejemplo, ellos manifiestan, coinciden en que la resurrección es vital para la justificación. Y eso es lo que expresa Pablo. La resurrección de Jesús es vital para la justificación. Hay una gestión de vindicación que la presenta claramente el apóstol Pablo en Romanos 1:4. Y vamos a Romanos 1:4. Romanos 1:4. Voy despacio justamente. Romanos 1:4. Sé que hay hermanos que están tomando nota. Romanos 1:4. Igual el audio queda grabado, o sea, la enseñanza está grabando y se sube.
Se sube a Verdad y Fe, la plataforma de YouTube del suscrito, junto con su esposa, y se sube a UJ la Gloria. En Romanos 1.4 la escritura, perdón, sí, en Romanos 1.4 la escritura dice esto. Dice la escritura, que fue declarado, atención a esto, hablando de Jesús, atención a esto, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Esto es una sentencia de orden judicial proveniente del cielo, del Padre de las luces, revocando totalmente la sentencia del Sanedrín y de Pilato sobre Jesús, porque ellos habían ordenado, sentenciado y ordenado su ejecución y lo habían ejecutado, pero quedó totalmente revocada por la obra poderosa de nuestro Dios. Esa resurrección también presenta un hecho vital. Estamos hablando que es vital para la justificación, pero hay un hecho también de garantía de justificación. Atención, garantía de justificación, la resurrección de Jesús. Garantía de justificación. Porque Pablo en Romanos 4:25 afirma contundentemente que el Señor fue resucitado para nuestra justificación. Vamos a Romanos 4:25. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice así, el cual, hablando del Señor, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién lo entregó? El Sanedrín y Pilato. ¿Quién lo condenó? Sanedrín y Pilato. Y hago una acotación acá interesante. Cuando hablamos del Sanedrín, hablamos del poder representativo del pueblo judío. El poder que representaba, las voces que representaban las personas en autoridad sobre Israel. Por eso se dice que Israel lo entregó. Porque sus cabecillas, sus líderes entregaron a Jesús. Ellos estaban representando a la nación en ese momento. Y son responsables ante Dios por esas decisiones que vincularon a toda la nación. Y Pilato, obviamente, porque él tuvo la oportunidad de evitarlo. Y jugando a buen político y haciéndolo políticamente correcto, tomó una decisión jurídicamente incorrecta, totalmente injusta. Pero estando en el plan de Dios este hecho, la resurrección es una garantía de justificación. Porque Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Atención, mire cómo está expresado el verbo. Fue entregado y resucitado. Fue entregado y resucitado. Y esto es importante aclararlo porque si Cristo hubiera permanecido muerto, si el Señor hubiese permanecido en la tumba, el sacrificio no es aceptado por Dios, porque no habría salvación. 1 Corintios 5:17 dice, y vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vamos a 1 Corintios 5:17. 1 Corintios 5:17. Vamos a mirar allí 1 Corintios 5:17. 1 Corintios 5:17. 5:17.
perdón, 15, no 5, sino 15, 17. Estaba mirando mal. 15, 17. 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, está aclarando Pablo en una disertación del capítulo 15 de 2 Corintios que la dedica, de 1 Corintios capítulo 15 que la dedica a hablar de la resurrección. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Esa palabra vana, ahí es muy importante, porque está hablando de una fe vacía, una fe sin sustento, una fe sin sentido, una fe sin un objetivo determinado, una fe efímera, una fe que no representa nada. Y señala que se mantiene una condición. Se mantendría la condición de estar muerto en delitos y pecados. No habría vida. No habría vida. Por eso la resurrección garantiza la justificación y cuando hay justificación hay vida. Importante es. Otro aspecto que afianza la resurrección de Jesús es que se presentan unas primicias de eternidad. Primicias de eternidad. Recordando con esto que en las fiestas levíticas de las primicias, en esa fiesta levítica de las primicias que relata allí Levítico 23, recordemos que la primera gavilla garantizaba la cosecha completa. Y la escritura habla, haciendo un paralelo allí, que Cristo es las primicias. Cristo es las primicias. Su resurrección hace teológicamente necesaria e inevitable, atención, la resurrección de Jesucristo hace teológicamente necesaria e inevitable la resurrección de todos los que están en Cristo. Si me está entendiendo, está feliz y gozoso, colóqueme una manita, algo allí que me diga que está feliz y está entendiendo. Repito, la resurrección hace teológicamente necesaria e inevitable la resurrección de todos los que están en Cristo, o sea, la iglesia. Esas primicias en Cristo garantiza que tú y yo vamos a resucitar. Porque son las primicias y hay que completar todo el paquete. Todo el paquete. Y eso se da solamente cuando la iglesia se arrebata por un lado y los muertos en Cristo resuciten. Eso es fabuloso, hermano. Pero fabuloso. Otro aspecto que aquí se agrega en virtud de la resurrección del Señor Jesucristo, como vamos de tiempo, bueno, son las 8:30, bueno, ahí vamos. Otro aspecto que se agrega acá es que hay que considerar la unión hipostática con la resurrección. Voy a explicarlo. La unión hipostática con la resurrección. Hay una doctrina de la unión hipostática, con H, hipostática. La doctrina de la unión hipostática en ese sentido. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona. No son dos naturalezas mezcladas en una persona. Ojo con esta observación que es muy importante. La unión hipostática está garantizando y presentando, proclamando que en la persona de Jesucristo hay una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero no una naturaleza mezclada. Por eso es plenamente Dios y es plenamente hombre. Y acá es crucial entenderlo cuando hablamos de la resurrección.
¿Por qué esto, Pastor Daniel o hermano Pinto, como me quiera decir? Si Jesús fuera solo Dios, atención, si Jesús fuera solo Dios, su resurrección no sería un modelo para la humanidad, porque pues, como es Dios, ¿cómo va a morir? Normal que resucite, es Dios, ¿cierto? Así hablándolo un poco, ¿cómo decirlo? No jocosamente, pero sí poco irónicamente. Si Jesús fuera solo Dios, su resurrección no sería un modelo para la humanidad. Atención, si fuera solo hombre, si Jesús fuera solo hombre, su muerte no tendría valor infinito. ¿Murió? ¿Murió? Ya. Pero como es Dios y hombre, perdón, no Dios y hombre, quito el y. Como es Dios hombre, no Dios y hombre porque estaríamos hablando de dos personas, no. Si yo digo Dios y hombre, estoy hablando de dos personas. Me estoy corrigiendo porque esto es fundamental. Si uno dice Dios y hombre, habla de dos personas. Estamos hablando Dios hombre, una persona con dos naturalezas, no mezcladas. Dos naturalezas perfectamente presentes, plenamente cada naturaleza. Como el Dios hombre, Jesús, Jesucristo, su resurrección glorifica la naturaleza humana. Lo que pasó con Jesús resucitado. Y se presentó entonces a la diestra del Padre, porque ascendió. Entonces la resurrección confirma que la humanidad de Cristo no fue un traje temporal durante el tiempo que estuvo aquí y que se quitó el traje cuando ascendió, no, sino que ha sido asumido eternamente en la vida trinitaria y Él expresa en este momento como primicias lo que tú y yo vamos a tener como cuerpo cuando seamos glorificados para estar con Él por la eternidad. ¿Por qué? Porque la cabeza no puede ser distinta al cuerpo. Miren los aspectos que estamos considerando y no estamos profundizando, apenas los estamos presentando a grosso modo, en virtud de la resurrección. Y esto es una doctrina básica, el contexto de creer en la resurrección, aceptarla. Y fíjese que cuando uno comienza a adentrarse un poquito en ella, encuentra unos argumentos y unas revelaciones que, santo Dios, a uno lo atornillan más a esa fe, lo fundamentan más en el Señor Jesús, lo afianzan en esa seguridad y certeza de la salvación. Lo proyectan y dimensionan a uno de una manera impresionante a mantenerse firme mirando al Maestro. Ahora, en el contexto escatológico, dentro ya el desarrollo de la teología sistemática, ese aspecto escatológico, la resurrección presenta un orden. La resurrección no es una sola, sino hay una secuencia. ¿Por qué esto es importante? Desde una perspectiva dispensacionalista, como la nuestra, premilenial, como la nuestra. Dispensacionalista porque nosotros aceptamos, reconocemos y proclamamos las dispensaciones, las 7 dispensaciones. En este momento estamos bajo la dispensación de la gracia, del aposento alto, el día que, en la noche aquella que Jesús celebró la última cena, se dio un cambio dispensacional. Pasamos de la dispensación de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Y adicional premilenial, porque nosotros aceptamos, reconocemos y proclamamos que la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación y la gran tribulación será antes del milenio.
Y eso lo citan teólogos súper reconocidos como Schiffer, Pentecost, Walworth, Reading, hombres que de toda nuestra confianza. Entonces la resurrección no es un evento general, sino no es un evento general y simultáneo, no lo es. Es por turnos. Hay un orden, como una sucesión de momentos. Es como un desfile en donde van presentándose en pelotones. 1 Corintios 15, 23. 1 Corintios 15, 23 dice así. 1 Corintios 15, 23 dice así. Aquí lo tengo. Mire. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero el 23 es el esencial. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, entonces hay un primer grupo de resurrección que se llama la resurrección de vida. Primera resurrección. Primer grupo de resucitados. Primera resurrección, la resurrección de vida. Esto es lo que encontramos en Apocalipsis 20, 5 y 6. La primera resurrección. Apocalipsis 20, 5 a 6. Allí se abarca, ¿cómo decirlo? A ver, no es un momento puntualmente, sino una categoría que abarca todos los justos resucitados en diferentes etapas. Esa primera resurrección tiene diferentes etapas. Se distribuye de esta manera. Cristo, las primicias. Lo que ocurrió por allí en el año 30, 33 de nuestra era, incluye la resurrección de Jesús junto con la muestra de santos en Jerusalén. Vamos, Joyce Smith, por favor, Mateo 27, 52, 53. Joyce, por favor, Mateo 27, 52. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches ¿Sí? para ya lo estoy buscando. Sí. Un segundito. Ubiquémonos, por favor, en Mateo 27, 52, 53. 27, 50. Ya casi llegó. 52, 53. ¿No? Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Esto sucedió con la resurrección de Jesús. Estamos hablando de la primera resurrección, y dentro de la primera resurrección, que se llama la resurrección de vida, está Cristo las primicias. Punto número 1. Cristo las primicias, o A, como lo quiera llamar. Después de esto viene el arrebatamiento, que es propio de la iglesia, exclusivo de la iglesia, específico para la iglesia, único de la iglesia, el arrebatamiento. La iglesia de Jesucristo. Y este es el próximo evento inminente, en cualquier momento se presenta. Este es el próximo evento, el que está para ocurrir en cualquier momento, es inminente. Es inminente el arrebatamiento, el traslado de la iglesia a encontrarse con el Señor en las nubes. ¿Quiénes son los sujetos de este arrebatamiento? Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Primera Tesalonicenses 4:16 lo dice. A ver, Juan Carlos, por favor, Primera Tesalonicenses 4:16. Amén, pastor. Ya le busco.
Amén. Yo sé que todos lo sabemos, pero ubiquémonos ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Primera Tesalonicenses. Listo, hermano. Adelante. ¿Listo? Juan Carlos. Sí, señor, ya estoy ahí. Amén. Adelante. Primera de Tesalonicenses 4, ¿qué? 16. Amén, dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Resucitarán primero. Pero fíjese que cuando dice resucitarán primero se refiere a la iglesia, como tal, porque después dice, y luego nosotros los que estemos vivos. Bueno, ok. Las primicias Jesús, luego la iglesia en el arrebatamiento, como el evento próximo, inminente a darse. Y esto está claramente establecido para los creyentes, estrictamente aquellos que han nacido de nuevo. Entre el Pentecostés hasta el momento del rapto. Del momento que inició la iglesia en aquel evento del Pentecostés, cuando se manifestó el Espíritu Santo, que se inició la iglesia como tal, hasta el momento que se dé el rapto. Ahí, en ese lapso de tiempo, está incluido todo aquel que ha nacido de nuevo. Atención, y hago una observación, y no es sarcasmo, no es ironía, es aclaración. Estamos hablando de los nacidos de nuevo. No de los que siguen a Jesús, no de los que simpatizan con Jesús, no de aquellos a quienes cae bien Jesús, no de aquellos que ponderan la obra del Señor Jesucristo, no de los que consideran a Jesús un buen hombre, no de los que dicen que Jesús es un gran profeta, no de los que dicen que Jesús fue un buen hijo de Dios y no más, solo allí, como hijo de Dios, y le ponen una D minúscula. No, estamos hablando de los nacidos de nuevo, los que han nacido de nuevo y cuyos nombres están registrados en el libro de la vida y en consecuencia se han determinado por esa razón, declarados justos por el Dios vivo y hechos hijos del Dios Altísimo, nacidos de nuevo. Esa es la iglesia. No los que van a una iglesia por años se sientan en una silla. No los que predican allí, predican porque aún Mateo 7:21 dice que no los conoce. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo les diré, no os conozco, alejados de mí, hacedores de maldad. Esto es importante aclararlo, porque muchos dicen, para simbolizar esto y hacerle un paralelo, que todos los caminos conducen a Roma. Para hacer un paralelo y decir que todos los caminos conducen a Dios. Y eso es una mentira diabólica. Porque en efecto todos los caminos conducen a Roma si hacemos alusión a la historia de las carreteras romanas y los caminos romanos en el imperio, que todos conducían a Roma, la capital del imperio. Y eso es verdad. Pero no es verdad que todos los caminos conduzcan a Dios. No. Solo hay un camino que conduce a Dios y se llama Jesucristo. Y para estar en Jesucristo hay que haber nacido de nuevo. Si me estoy haciendo entender, coloquen un chulito, una manita, algo allí que me diga a mí que me está entendiendo. Porque no todo el mundo le gusta esto, pero es la verdad bíblica. Y lo vuelvo a decir, no por ir a una iglesia durante mucho tiempo y decir amén, aleluya, se garantiza que uno es hijo de Dios y ha nacido de nuevo. Uno necesita haber nacido de nuevo. Y esa convicción la da el Espíritu Santo. Y por sus frutos los conoceréis. Hay una naturaleza en ese arrebatamiento. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra los ojos, así. Ya, se fue el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos. Hoy día, atención a este comparativo que les voy a hacer.
para que dimensionemos lo que dice la escritura. Vamos a 1 Corintios 15:52. 1 Corintios 15:52. Vamos a 1 Corintios 15:52. A ver, voy a buscar 1 Corintios 15:52. Lo voy a leer. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Pero ahora los quiero llevar a que dimensionemos lo que acaba de leer la hermana María Esther. Dimensionemos, hermano. En un abrir y cerrar de ojos. Y estaba citando que la tecnología ha avanzado tanto y se asombra el mundo cuando escucha los viajes espaciales y escucha que una nave espacial vuela, se desplaza a no sé cuántos miles de kilómetros por hora. Es una cosa impresionante. O que un misil balístico, ahora que está tan de moda los misiles balísticos, cuando estaba en apogeo la guerra entre Irán e Israel, que decía que Irán le iba a mandar misiles balísticos y le mandó realmente, eh, envió misiles balísticos contra Israel. Un misil balístico de Irán que volaba a 5.000, 7.000 kilómetros por hora era indetectable, entonces que eso llegaba, lo disparaban y en segundos estaba en su sitio de destino y acababa con lo que fuera. Un avión F-35, que es de lo último que hay, que vuela a 2, 3 Mach, a 3.500 kilómetros por hora. Y uno se asombra con eso. Entonces, si eso nos asombra, asombrémonos cuando dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y vuelvo a leer 1 Corintios 15:52, se va a dar cuenta. Lo vuelvo a leer. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, vuelvo a decirlo, dimensiona el poder de Dios. En un abrir y cerrar de ojos literal dice la escritura. Los muertos resucitarán. Los vivos seremos transformados. Y cada muerto ascenderá a los cielos con su cuerpo original, transformado. Ahí dice. Se tocará y los muertos resucitarán. Resucitados y los muertos serán resucitados incorruptibles, cuerpos incorruptibles. Insisto, en un abrir y cerrar de ojos. Todos los muertos en Cristo que son solo huesitos o que han sido fulminados o que han sido incinerados o que han desaparecido en las profundidades de un río, del mar, de donde sea, yo no sé en dónde, pero todos los muertos en Cristo resucitarán y con cuerpos incorruptibles. Quiere decir que se unirán sus huesos, se establecerá otra vez el esqueleto, volverán los ligamentos, volverán los tendones, los tejidos, todo el cuerpo será otra vez formado, tendrá un alma y un espíritu y serán transformados. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo se dará eso simultáneamente. Dimensionemos, hermano, dimensionemos el poder de Dios. Cuando nosotros nos detenemos a mirar aspectos como el que estamos citando en este momento, no nos queda sino decir, gloria a Dios. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por garantizarme con tu palabra y con tu obra que voy a estar contigo por la eternidad. ¿Cuál es el destino? Un encuentro en el aire con el Señor Jesús. Vamos al tribunal de Cristo y después a las bodas del Cordero, ¿ya? Como iglesia. Esa es la resurrección para vida de los muertos en Cristo.
Hablamos de Cristo las primicias, la primera resurrección, la resurrección de vida. Cristo las primicias, después la iglesia en el arrebatamiento. Ahora, los santos de la tribulación. Un tercer grupo, los santos de la tribulación. Al final de la semana 70 de Daniel, que se conoce como la gran tribulación. La semana 70 de Daniel vendrá después del arrebatamiento. La iglesia no estará presente durante la gran tribulación, la iglesia estará en el cielo. Y al final de la semana 70 de Daniel, que son 7 años perfectamente determinados por la escritura, resucitarán los mártires que no adoraron a la bestia durante ese tiempo. Ellos resucitan para reinar con Cristo en el milenio. Apocalipsis 24. Vamos a pedirle favor a Henry. Por favor, hermano, Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, hermano. Amén, pastor, Dios les bendiga. Acabé de llegar, qué pena. Bueno, voy a buscar Apocalipsis 24, amén. Sí, señor. Tranquilo. Gloria al Señor. Vamos a Apocalipsis. Ya estamos acá. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Sí, señor. Dice así, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. En otras palabras, ¿durante la gran tribulación habrá salvos? Sí. Sí. Pero les costará la cabeza, porque dice que serán decapitados. Pero al finalizar de los 7 años, resucitarán para reinar con Cristo en el milenio. Esa es una resurrección para vida, la tercera resurrección para vida. Estas son las primicias, el arrebatamiento de la iglesia, los santos de la tribulación. Los santos del Antiguo Testamento, cuarto grupo, resurrección para vida, ¿no? Los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento. Y acá nos toca irnos al Antiguo Testamento, a Daniel 12, 1, 2. Nos ubicamos en Daniel 12, 1, 2. E Isaías 26, 19. E Isaías 26, 19. Le voy a pedir el favor a Joyce que ubiquemos Daniel 12, 1, 2. Y a María Matilde que ubiquemos a Isaías 26, 19. Joyce con Daniel 12, 1, 2. Y María Matilde con Isaías 26, 19. Ubíquese, por favor. Entonces estamos mirando, señora. No, pensé que ya iba a leer. Estamos mirando la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La cuarta resurrección para vida. Y fíjense que estamos hablando de resurrecciones en tiempos diferentes, en momentos diferentes, pero con un propósito similar, para vida. ¿Cuál vida? La vida eterna con Cristo, con Dios. ¿Cómo dice Daniel 12, 1, 2? Amén. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Amén. El verso 2, perdón. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
unos para vida eterna. Ahí está hablando de los santos del Antiguo Testamento. Los santos de Israel, como Abraham, como David, los profetas. Al final de qué? De la gran tribulación, coincidiendo con la segunda venida, que será visible la segunda venida del Señor Jesucristo y que pisará la tierra. ¿Qué dice Isaías 26, 19? Ya. Dios les bendiga. Amén. Dice, muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantar moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Amén. Qué palabra tan impresionante con relación a los muertos del Antiguo Testamento. Y que tajantemente también nos cobija a nosotros. Impresionante. ¿Por qué se habla que en este momento de la historia, a esta altura de la historia, finalizando la gran tribulación y coincidiendo con la segunda venida de Jesús, resucitarán los santos del Antiguo Testamento? Se da porque estos santos del Antiguo Testamento no pertenecen a la iglesia. No es la novia del Hijo de Dios, no es la esposa del Cordero. Son los amigos de la esposa, ellos son los amigos de la esposa. Y no la esposa, los amigos de la esposa. Todos los santos del Antiguo Testamento. Y no la esposa, porque la esposa es la iglesia. Ahora, porque hay una promesa de orden terrenal y milenial para ellos desde el Antiguo Testamento, como lo dice Isaías. Y esa promesa está vinculada a la restauración del reino, a Israel. Y es lo que dice también en Romanos 11, Pablo, cuando dice que luego Israel será salvo, pero a través de un remanente. De un remanente. Bueno, ese es el primer grupo de resurrección, que es la primera resurrección, que es la resurrección para vivir. Hay un segundo grupo, número 2, segundo o B, como lo quiera llamar. Y es que habla de la resurrección para muerte. La segunda resurrección, resurrección para muerte. Y esto se da ya finalizado el milenio. Ya está involucrado el milenio y transcurrirán los 1000 años del milenio. Durante el milenio, esto es una acotación importante, durante el milenio habrá personas con cuerpos naturales. ¿Sí? Supervivientes de la tribulación. Algunos sobrevivirán. Y personas con cuerpos glorificados. La iglesia, santos del Antiguo Testamento y aquellos que murieron durante la tribulación. Pero algunos saldrán vivos de la tribulación siendo creyentes. Dios los protegerá de alguna manera porque en semejante persecución, Santo Padre. Pero habrá una característica durante el milenio. La muerte será muy rara. Estamos hablando de 1000 años literales. 1000 años literales. Mire, cuando nosotros vamos a un pasaje como el de Isaías 65:20. Isaías 65:20. Isaías 65:20. Dice Isaías 65:20 lo siguiente. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Ya que perfectamente una persona podría vivir, digo yo, 400 años. Perfectamente se recuperará la longevidad, porque la maldición será quitada de la creación de la tierra. Eso habla bastante Isaías.
pero bastante. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Niño morirá de 100 años. ¿Un niño de 100 años? Increíble. Pero existirá para aquellos un cuerpo natural. Sí, pero habrá cuerpos glorificados. Eso quiere decir de alguna manera que los que tengan cuerpos naturales serán transformados antes del estado eterno. Y se hará todo el esquema de la primera resurrección para vida o la fase de vida eterna en Cristo. La segunda resurrección, la de muerte, la de condenación, toca, es específica, incluye, corresponde únicamente a todos aquellos que se hayan rebelado de alguna manera contra Dios, que no aceptaron la obra salvífica de Cristo. Que no aceptaron la obra salvífica de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 25. Apocalipsis 25. Apocalipsis 25. Estamos hablando, ya casi toca terminar. Estamos hablando de la resurrección y todo lo que implica la resurrección de, ya con las primicias de Jesucristo. Apocalipsis 25 dice, Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte de la primera resurrección. La primera resurrección, perdón, vuelvo a leer, me equivoqué. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y habla de la segunda muerte. La segunda muerte. La segunda muerte. Y es allí donde se presenta el juicio del gran trono blanco. Y ocurre después del milenio. Después de la rebelión final de Satanás, porque Satanás será suelto por un tiempo. Durante los 1000 años Satanás no estará presente en el planeta Tierra. ¿Quiénes son los sujetos de esa segunda resurrección para muerte? Todos los impíos de todas las edades. Todos los que se rebelaron contra Dios. Todos los que rechazaron el Evangelio. Todos los que fueron cobijados por su padre, el diablo. En todas las épocas. Todos los impíos de todas las épocas, de todas las edades, de todas las épocas, de toda la historia. Y la base del juicio del gran trono blanco, como lo relata la Escritura, ahí en Apocalipsis 20 está, son las obras escritas en los libros. Hay un registro meticuloso. Y aún se abrirá el libro de la vida para confirmar que no están registrados en él. No para dar una segunda oportunidad, sino para confirmar, aquí no está registrado. Y el resultado es la muerte segunda en el lago de fuego. Entonces, la resurrección de los impíos es física y eterna. Pero es una existencia de separación, con conciencia y claridad de tiempo, tormento permanente, porque es un eterno desprecio en el cual se encontrarán una muerte segunda por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. La resurrección es un asunto serio.
Y nos queda un aspecto por escudriñar, que es referente a 1 Corintios 15. Y lo vamos a dejar para la próxima enseñanza. Porque en 1 Corintios 15 es un capítulo de 58 versículos que Pablo dedica a hablar de la resurrección. Y amerita considerarlo totalmente. Amerita. Yubicet, por favor, oremos dándole gracias al Señor. ¿Escuchaste? Entonces, Joyce, por favor, Joyce, oremos dándole gracias al Señor. Amén, pastor. Bueno, vamos a colocar en oración para este cierre. Amante Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, Señor, en esta noche, Padre Santo, te damos gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor, por abrir nuestra mirada, Señor, por aprender más de tu palabra, de lo que tú nos muestras en esta palabra que está escrita, Padre Santo, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, y en el cual nos muestras tu presencia a través de todo esto, Padre Santo. Te agradecemos, Señor. Gracias por el pastor, Padre amado, quien ha dedicado también su tiempo, Señor, a escudriñar la Escritura y le has dado la sabiduría, el entendimiento para comprenderla y para enseñarla, Padre Santo. Te agradecemos enormemente por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Padre amado, y que esta enseñanza quede sembrada en nuestro corazón para seguirla escudriñando, para seguirla revisando, Padre Santo. No es un tema fácil, Señor, pero sabemos que tú nos das el entendimiento, Señor. Tú nos puedes dar la sabiduría para comprenderla, para seguir tu palabra, Señor, y para poderla llevar también a otras personas, Padre amado. Te agradecemos enormemente. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Dios mediante, en 8 días seguimos, si el Señor nos lo permite. Hasta la próxima.